Muy buenas tardes, bienvenidos un día más a Todo es Geopolítica, bienvenidos al programa en el que les contamos, repasamos y analizamos lo que sucede en el programa geopolítico en estos momentos, pendientes de Joe Biden, de su papel en el conflicto en Oriente Medio, de la propuesta de alto el fuego que presentó el pasado viernes y también de declaraciones de Kirby que dicen que Biden no quiere ser el causante, no quiere ser el culpable de la tercera guerra mundial. Pendientes de todo esto después de que la semana pasada la OTAN, también Estados Unidos, diera luz verde para atacar territorio ruso con armas ucranianas. Vamos a mirar a la última advertencia por parte de Rusia, mensaje directo a Estados Unidos, hablando de consecuencias devastadoras, precisamente por este apoyo que se está dando a Ucrania. Miraremos también a Zelensky, acusa a China de querer boicotear la cumbre, la conferencia de paz de Suiza, que va a tener lugar en apenas 2 semanas. Bueno, como ven, muchos temas que debatir durante los próximos minutos, durante la próxima hora, como siempre, de la mano de los mejores expertos. Pero antes, ahondamos un poquito más en estas noticias. Empezamos mirando al primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu. Ha extendido en las últimas horas una invitación al ministro de Seguridad Nacional, Itamar Ben-Gvir, a una reunión para abordar la nueva propuesta para la liberación de rehenes y un potencial acuerdo de alto el fuego con Hamás. Según informaban este lunes medios locales, la invitación surgió en respuesta a la amenaza de Ben-Gvir de disolver el gobierno si la administración de Netanyahu continúa presionando para lograr un acuerdo y liderando precisamente el mismo. Informes de medios locales indican que Netanyahu aseguró a Gvir que la nueva propuesta no contempla el fin del conflicto en Gaza, contradiciendo de esta forma las declaraciones del presidente de Estados Unidos, Joe Biden. Precisamente, miramos al propio Biden, miramos también al conflicto en Ucrania, y es que Joe Biden no quiere ser responsable de desencadenar la tercera guerra mundial. Todo esto pues a permitir a Ucrania lanzar ataques contra territorio ruso con armas estadounidenses. En una entrevista a la ABC, John Kirby, el portavoz de la Casa Blanca, ha respondido a la pregunta de si Washington no se arriesgaba a verse arrastrado al conflicto en Ucrania después de permitir a Kiev ataques contra territorios rusos. Kirby ha detallado además cómo Estados Unidos ha lanzado una autorización para un territorio preciso. En concreto, dice que ha permitido a las Fuerzas Armadas ucranianas llevar a cabo ataques con armamento de fabricación estadounidense en emplazamientos militares, posiciones de armas y hablando pues de logística o de bases de operaciones que los rusos estaban usando para crear una especie de zona de amortiguación en las áreas rusas cercanas a Kharkov. Pendientes de esto, de la posición de Joe Biden, de cuánto estamos de cerca de una tercera guerra mundial, miramos al viceministro de Asuntos Exteriores ruso, Sergei Ryabkov. El viceministro ha dicho este lunes que Estados Unidos podría enfrentarse a consecuencias fatales. Ignora las advertencias de Moscú de no permitir que Ucrania utilice armas proporcionadas por Washington para atacar objetivos dentro de Rusia. Ryabkov se refería a la decisión, precisamente, de Joe Biden la semana pasada de aprobar el uso de armas suministradas por Estados Unidos para atacar objetivos dentro de Rusia, implicados en ataques contra la región ucraniana de Kharkov. Decía Ryabkov: me gustaría advertir a los líderes estadounidenses contra errores de cálculo que podrían tener consecuencias fatales. Por razones desconocidas, dice, subestiman la gravedad del contraataque que pueden recibir. Es lo que apuntaba, citado por la agencia de noticias estatal rusa RIA. Para terminar, miramos también a Zelensky, pendientes de esta conferencia de paz. Va a tener lugar los próximos días 15 y 16 de junio, pero el presidente ucraniano está acusando a China de apoyar a Rusia para boicotear la conferencia de paz de Suiza prevista para la próxima semana. Presionar, dice, a otros países para que no asistan a una cita que se va a celebrar los días 15 y 16 de junio y a la que, recordemos, no está invitada a Rusia. Declaraciones que ha lanzado en la conferencia de seguridad de Asia justo después de que el Ministerio de Exteriores chino señalase que Pekín no va a asistir a esta cumbre. En su discurso, Zelensky ha vuelto a denunciar la política rusa. Asegura que el Kremlin amenaza a otras naciones con bloqueos de bienes como exportaciones agrícolas, productos químicos y altos precios de la energía. En su discurso, el presidente ucraniano ha señalado que la cumbre se va a centrar en tres puntos: en la seguridad nuclear, la seguridad alimentaria y el regreso de los niños ucranianos. Pendientes de todas estas cuestiones, llega el momento pues ya de repasarlo, de analizarlo con los mejores expertos. Les presentamos a Emiliano García Coso, decano internacional de CEISA. ¿Qué tal? Muy buenas, Emiliano. Muy buenas tardes. Buenas tardes, Sergio. ¿Cómo estás? Un placer. Tenemos también a Miguel Ángel Temprano, experto geopolítico y geoeconómico. ¿Qué tal, Miguel Ángel? Muy buenas, muy buen día. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Un placer, desde por aquí de nuevo. Y tenemos por último a José Luis Orella, profesor de Historia Contemporánea en la Universidad CEU San Pablo. ¿Qué tal? Muy buenas, José Luis. Muy buenas tardes. Muy buenas, muchas gracias. Como siempre, un placer. Un placer tenerlos a los tres por aquí en un día, bueno, que desde luego sigue bastante tenso, con bastantes conflictos abiertos, con al menos una propuesta, ¿no?, para solucionar uno de ellos. Hablamos del conflicto en Oriente Medio, por ello te quiero preguntar, José Luis, la propuesta de Biden del pasado viernes y también cómo se está tomando en Israel. Parece que Netanyahu no está con la labor de terminar esta guerra. Quiero que nos cuentes un poquito cómo ves esta situación y sobre todo qué salidas le quedan a Netanyahu, cada vez más arrinconado, parece. Sí, cada uno tiene un poco
sus propuestas, ¿no? Biden claramente no quiere dejar la bandera de la paz a Trump, ¿no? Que es el que se configura como su gran rival. Si él mantiene todavía pues un perfil belicoso como lo ha tenido con respecto al tema de Ucrania, pues claramente Trump pues rápidamente se arroja el patrimonio de ser el presidente de la paz, el presidente que en menos de 24 horas va a poner punto final a todo este tipo de conflictos, y más cuando un poco en esta situación la escalada pues cada vez está preanunciando más, bueno, pues el que se pueda visualizar más ya, bueno, pues una tercera guerra mundial. Claramente en una campaña preelectoral no quiere Biden por pasar a ser un señor de la guerra, sino todo lo contrario, una persona que proporciona soluciones y desde luego que no va a dejar un orden mundial mucho peor de como lo recibió, aunque sea así un poco en esa pura realidad. En la cuestión de Netanyahu, claramente estamos en una posición de fuerza. Como ya hemos dicho en anteriores veces, Netanyahu ha apostado por una carta clara, que es la paz de los vencedores, ¿no? Mediante la cual el aniquilamiento de Hamás en Gaza proporcionaría, bueno, pues durante una generación pues esa paz de los vencedores en ese aspecto. No obstante, claro, estamos en una situación que todos los medios de comunicación y esencialmente el clima internacional está poniendo, además de un fuerte aumento del antisemitismo en contra, bueno, pues tanto los israelíes como las comunidades judías que viven en otros países le están acusando a él un poco de toda esta fractura de la imagen que tiene Israel y que incluso afecta a las comunidades judías, no israelíes en el resto del mundo, un poco de esa caída de la imagen de ellos y de una visión absolutamente negativizada de esa imagen, y por eso esa presión absoluta contra un Netanyahu al cual se le ve radicalizado y cada vez más en manos de sus aliados electorales, ante los cuales intenta hacer esas cuadraturas del círculo, ¿no? Intentar llegar por algún lado, bueno, pues algún intento, algún puente que le pueda permitir pues la llegada de rehenes que puedan apaciguar esa presión interna, porque los rehenes que están desde luego llegando son exclusivamente cuando Hamás quiere mejorar su imagen y los está soltando de su modo, y desde luego pues la mortandad que están teniendo, bueno, pues los rehenes en manos de Hamás, también por las operaciones militares desarrolladas por el ejército israelí, ¿no? En unas circunstancias muy trágicas, ¿no? Así que, claro, la presión de los radicales que se ven, bueno, pues que ellos pueden facturar mejor esa imagen de mayor agresividad, de mayor seguridad, pues le está planteando a Netanyahu, bueno, pues un problema político muy fuerte, porque tiene muy poca capacidad de acción con respecto a estos radicales que van exclusivamente en una dirección, y él que tiene ya, bueno, pues muy gastado su política, y en cambio es el único que puede crear puentes hacia los otros sectores israelíes. Desde luego sus aliados esos puentes los tiene cortados, y es una persona que a pesar de todo lo que hemos dicho, porque es una persona muy corrupta con todas las problemáticas judiciales que tiene, bueno, todavía conserva una agenda de contactos, de amistades de jefes de Estado, de posibles jefes de Estado, y que, bueno, pues le permitiría, bueno, pues esa supervivencia política a la cual nos tiene acostumbrado, bueno, pues por su apellido. No deja de ser uno de los jet un poco de la alta sociedad israelí, y que ha aprovechado muy bien un poco esas circunstancias a su favor y para sobrevivir en otro tipo de condiciones, ¿no? Así que lo tiene difícil, pero desde luego es un político de raza que nos tiene acostumbrados también a caer con las cuatro patas de pie, ¿no? Bueno, pues pendientes de Netanyahu, como bien explica José Luis, en una posición pues cada vez más complicada, con Ben-Gvir, con Smotrich tirando para un lado, con Estados Unidos, con Biden tirando para otro. Miguel, por esto te quiero preguntar, ¿qué salida tiene Netanyahu? Y también quiero preguntarte por el papel de Joe Biden en este conflicto, si la propuesta que presentó el viernes tiene visos de terminar en algún sitio. Bueno, vamos a empezar por lo último, que lo de Biden.
tenemos que contestar seriamente todo tipo de acción o declaración que haga Biden en el momento en el que estamos. Ya está súper claro que las elecciones se van a decidir en los tres famosos estados, Michigan, Wisconsin y Pensilvania. Quedaba una duda que hay gente que sigue diciendo que queda, que es Florida, pero yo cada vez la veo más resuelta al lado de los republicanos. Por lo tanto, a partir de ahora, cualquier mensaje que se lance tiene origen en esos tres estados, que es donde se van a dilucidar las elecciones. De hecho, te diría que podían no hacer ninguna campaña en ningún otro estado, ni uno de los dos candidatos, y se seguiría dilucidando en esos tres estados la situación. ¿Qué ocurre? Que en uno de ellos, particularmente en Michigan, que no lo puede perder bajo ninguna circunstancia si quiere ganar Biden, la comunidad pro-palestina es muy importante. Pero por otra parte, tú no puedes dejar de lado a los judíos, es decir, con un mensaje donde te situases claramente en un lado, porque el lobby judío es importantísimo y en Estados Unidos hay una clara correspondencia entre cada dólar invertido con el voto recibido. Por lo tanto, necesitas el lobby judío para que te siga sufragando de alguna manera la campaña. Claro, la situación es bastante complicada, porque esto es como soplar y sorber, ¿no? En una situación de conflicto donde necesitas Michigan por todas partes, pero por otra parte también necesitas el dinero del lobby judío. Eso te lleva a que cualquier declaración que hagas haya que verla en una situación de pa' aquí para allá. A Trump no le ocurre eso, porque al fin y al cabo Trump lo único que puede hacer es perder. Y las encuestas, además, en esos tres estados resulta que le dan ganador, particularmente en dos de ellos, y en el otro dan empate, y encima dan un empate dentro de un margen de confianza que te hace pensar que puede dilucidar de un lado para otro. Por lo tanto, puede jugar a todas las bazas que le dé la gana jugar. Dicho esto, cuando el mensaje se traslada, en este caso a los israelitas, te encuentras con que Netanyahu probablemente, si no hubiese estado el país en guerra, ahora mismo estaríamos hablando de una persona que ha tenido que dimitir por escándalos judiciales. En Israel se dimite por escándalos judiciales, no como en España, pero allí sí, y que hubiera perdido el apoyo de alguna parte de la Cámara e inclusive probablemente de parte de su bancada. Bueno, la situación bélica lo que ha hecho es que ha alargado su conflicto y yo creo que esto es una huida para adelante, es decir, intentar vender un éxito militar que tiene que llamarse necesariamente para él la erradicación de Hamás y por ahí va. Con esa erradicación de Hamás, que caiga quien caiga y llegar donde llegue, a ver si de esta manera consigo que la tortilla se me dé la vuelta. Yo creo que muy lejos de que se le dé la vuelta, cada vez está peor. Pero también es cierto que cuando tú ves las encuestas sobre cuál es la opinión israelita del pueblo israelí, tampoco está tan extremadamente clara, tampoco tiene ese apoyo tan brutal que tenía hace unos meses. Entonces, la situación de Netanyahu es muy complicada, pero hoy por hoy tiene la batuta. Y además tiene una batuta incontestada en Israel y es imposible que una situación de conflicto vaya a ser contestada. A él no le interesa, porque obviamente su situación judicial empeoraría de una manera radical y muy rápida, y lo que intenta buscar es una victoria que pueda vender como una salida de lo que pueda. Y por el camino te encuentras con que Biden está intentando de todas las maneras navegar en aguas muy complicadas. Biden también, bueno, pues que tiene una situación bastante complicada, con Trump además, como bien explicabas, pues pisándole los talones, con las elecciones en nada, en poco más de 5 meses. Por todo esto te quiero preguntar, Emiliano, la situación tanto de Biden como de Netanyahu. No se están haciendo un favor ninguno de los dos, ¿no? No parecen desde luego los mejores amigos. Netanyahu le pone cada vez en una situación más complicada a Biden y ahora Biden con esta propuesta pues también le crea más problemas a Netanyahu. Bueno, totalmente. Es decir, Netanyahu y Biden nunca han sido amigos, ni siquiera próximos, porque tanto cuando era vicepresidente como cuando ha sido presidente, cuando Netanyahu estuvo en Naciones Unidas, lo recibió en un hotel directamente para tratar de evitar cualquier tipo de situación o referencia a una posible alianza con el gobierno de Netanyahu, no con Israel y la administración de Biden. Entonces, Netanyahu también le está haciendo un poco el juego a
a Trump, es decir, que va a hacer todo lo posible por tratar de desacreditar cualquier tipo de iniciativa por parte de Biden, en tanto en cuanto favorecería a su principal aliado y que cree que le va a apoyar incondicionalmente. Y luego veamos simplemente cómo se han ido desarrollando los hechos. Biden anuncia el viernes pasado la presentación de este plan en 3 fases, donde se habla específicamente de una cesación del enfrentamiento durante 6 semanas, con entrega de algunos de los rehenes, me imagino que estaba haciendo referencia a los que no son militares y especialmente incluyendo a los ciudadanos americanos, una segunda fase de cese o cesación de enfrentamiento permanente y retirada de las tropas israelíes de los entornos donde hay mayor población, cosa difícil porque en Gaza, en todos los lugares, hay una densidad de población importante, habida cuenta que los han estado mareando entre zonas seguras que nunca han sido seguras y del sur otra vez hacia el centro y hacia el norte. Y entonces, cuando Netanyahu dice que en ningún momento ha hablado de cese del fuego, pues entonces no sé qué exactamente han transmitido a la administración Biden para que el propio presidente haga una presentación de este plan con el apoyo de Egipto y Qatar para tratar de llegar a esta, digamos, tregua o entendimiento, especialmente pensando en los rehenes y también en la situación humanitaria de los propios gazatíes. ¿Qué es lo que le ocurre a Netanyahu? Pues que evidentemente en el momento que abre cualquier vía de posibilidad de cesar un poco la presión actualmente, pues le salen 2 de los miembros más radicales y ultraortodoxos de su gobierno, que habéis mencionado, Ben Gvir y Smotrich, y dicen que harían todo lo posible por tumbar el gobierno y por lo tanto convocar elecciones, siendo conscientes que Galán puede tener opciones para ganar, porque la oposición todavía hay. Netanyahu, en el fondo, si hacemos un balance, lo que ha convertido es a Israel en una especie de, al pueblo de Israel y a la sociedad israelí, en una especie de paria también del mundo, donde diferentes países están apoyando ya las demandas de Sudáfrica ante la Corte de Justicia Internacional, donde se ve que están cometiendo un genocidio, donde se ve que no hay ningún tipo de respeto por el derecho internacional. Entonces, la propia sociedad israelí, que no son todos radicales, sino todo lo contrario, está habiendo manifestaciones. De hecho, las manifestaciones que vimos ayer y antes de ayer, ya no solamente en Tel Aviv, sino también, por ejemplo, en Londres, muestra claramente que hay una parte importante de la sociedad israelí que está en contra de cómo se ha llevado a cabo, digamos, la represalia contra Hamas. Y luego, acabar contra Hamas es una misión harto difícil, pues, porque sí, Hamas no solamente es un movimiento militar, también es un movimiento social que hacía temas asistenciales, y lo que ha generado es que las próximas 4 o 5 generaciones de gazatíes que han sufrido lo que se ha realizado al margen del derecho internacional por parte de las tropas israelíes, pues en el fondo busquen una venganza, es decir, que es un tema que lo han dejado ahí latente y que no lo van a resolver. Por lo tanto, la cuestión de Netanyahu es sí, acepto el plan que he presentado, que yo mismo supuestamente han presentado y que Estados Unidos, Egipto y Qatar van a apoyar, y que la propia Hamas, sin tener el documento, han manifestado con ojos positivos, pues entonces me convoco a elecciones y me voy a la cárcel. 2, si no lo hago, pues tengo a parte de la sociedad israelí que me está, digamos, presionando internamente, y a una gran parte de la comunidad internacional que está destacando que Israel, bueno, no Israel, sino el gobierno de Netanyahu se ha extralimitado en cualquier tipo de acción bajo el derecho internacional humanitario, cometiendo auténticas atrocidades. Y además también, a raíz de la ocupación del estrecho, vamos, de la zona fronteriza con Egipto, pues está generando unas tensiones que está poniendo en peligro uno de los pocos acuerdos de paz que firmó en el 79 con Egipto, y que puede dar lugar a que vuelva a haber otro pequeño enfrentamiento más controlado con tropas egipcias, porque supuestamente también ha habido cruce de disparos en la frontera entre Egipto e Israel. Es decir, que la situación es bastante penosa, y que si Netanyahu realmente quisiera proteger los intereses, buscaría la liberación de los rehenes y buscar un foro de conversación y de paz para tratar de establecer un acuerdo de paz que lleve a una conversación hacia los 2 estados, que es lo que él tampoco quiere en ningún momento reconocer, porque si no da 2 estados, y por mucha ocupación que siga prorrogando de colonias en la zona de Cisjordania, va a ser un problema que se extienda 20, 30, 40 años, como se lleva provocando casi desde el origen de la creación del Estado judío. Por lo tanto, pues quizás lo mejor para la sociedad israelí es que el señor Netanyahu consiguiera una división, que se convocaran elecciones y que se diera una vuelta a la política, porque ya se ha visto que la solución militar por sí misma no es suficiente.
Bueno, pues pendientes de Netanyahu, de la salida también que tenga, bueno, pues de cara a este conflicto, también a su salida política. Vamos a mirar al otro protagonista, vamos a mirar a Joe Biden. Decía en las últimas horas que quiere evitar una tercera guerra mundial. Claro, dice esto mientras también permite a Ucrania que ataque territorio ruso con sus armas. Por cierto, algo que ya se ha sucedido en las últimas horas en un ataque con misiles HIMARS. Quiero preguntarte por todo esto, José Luis, ¿cómo de cerca estamos de una tercera guerra mundial y cuál es el papel también de Biden? Porque claro, a Trump en este sentido se lo está poniendo fácil, ¿no? Con él parecía al menos que la cosa estaba más calmada. Ya veremos también si luego gana en noviembre. Hombre, desde luego los ataques a la ciudad de Belgorod ya se estaban desarrollando con bastante antelación, ¿no? Así que, bueno, las zonas fronterizas y especialmente, bueno, pues los atentados que estaban siendo incentivados por los servicios de inteligencia ucranianos, pues bueno, eran muy mediáticos, aunque no tengan unas consecuencias militares en el desarrollo de la guerra, pero sí a nivel de comunicación, ¿no? Quizá lo más importante un poco de este uso ya del armamento de alta generación, al cual se le permite ya el uso para el bombardeo de ciertas zonas de la Federación Rusa, sea el personal que está utilizando ese tipo de armamento. Como ya hemos dicho alguna otra vez, hombre, ya el que sea un armamento sofisticado del cual, pues bueno, pues los ucranianos tienen que carecer del uso un poco de ese personal, pues ya nos plantea ya el interrogante de qué tipo de personal es el que está utilizando ese tipo ya de armamentos, que estaría efectuando ya, bueno, pues ese bombardeo en zonas ya que ya no son las ucranianas ocupadas por los rusos, sino ya propiamente el territorio soberano de la Federación Rusa, ¿no? Entonces ahí es donde ya se plantearía, porque claro, aquí ya es donde aparecen el resto de los interrogantes, ¿no? Si se está efectuando un bombardeo oficialmente ucraniano, pero usando armamento occidental y con personal que hasta hace unos días pues formaba parte de las Fuerzas Armadas de un país OTAN, pero ahora, bueno, pues están de vacaciones o como contratistas privados en el territorio ucraniano, claro, eso puede tener unas interpretaciones de que se está claramente y visiblemente pues en un enfrentamiento que se puede interpretar como un bombardeo realizado con equipos OTAN, por personal OTAN, etcétera, ¿no? O sea, la particularidad es que estamos, bueno, ya en una obra de teatro en la cual se está disfrazando, bueno, por muchas posiciones y cada vez más pues estamos viendo esa similitud un poco con el tema de lo de la guerra de Vietnam, en el aspecto de que los instructores militares pues están actuando ya como fuerzas cada vez más beligerantes. Y entonces, ¿hasta qué punto la propaganda que está desarrollando la Federación Rusa con respecto a los mercenarios occidentales están respondiendo a una realidad cuando pues las baterías de artillería, la propia de aviación, hace poco estaban ya hablando que si estaban apareciendo pilotos griegos para llevar un poco las donaciones de los aviones F-16 que estarían llegando a Ucrania, pues claro, nos empezamos ya a temer que ese mayor protagonismo de voluntarios extranjeros en las Fuerzas Armadas ucranianas puedan desencadenar finalmente ya un poco lo que decíamos, ese miedo ya a una apertura ya de conflicto que pueda desarrollar una tercera guerra mundial, que es lo que todo el mundo estamos un poco con ese miedo, de que no se llegue a eso porque a nadie le interesa, pero claro, la escalada cada vez está rascando más y visualizando más, bueno, pues claramente un conflicto entre lo que es Rusia y una Ucrania que ha perdido claramente, bueno, pues todos los recursos humanos militares desde hace mucho tiempo, pero que con todos los refuerzos que está recibiendo necesita ya un personal extra que claramente, exclusivamente puede venir ya de un voluntariado extranjero con permiso legal y jurídico de unos países que hasta este momento sus códigos civiles prohíben expresamente que su personal pueda llevar misiones en fuerzas armadas de otro país. O sea que tenemos aquí, bueno, pues muchísimas circunstancias que tratar para el futuro, ¿no?
Pues por estas circunstancias te quiero preguntar, Miguel, ¿cómo ves de cerca este conflicto y también qué valoración haces de el ok, de la luz verde de Biden a Ucrania para atacar territorio ruso con sus armas? Algo que, por cierto, ya había sucedido, por ejemplo, en Crimea o en Belgorod. Yo personalmente, vamos a ver, compartiendo todo lo que dice José Luis, yo creo que en este caso los rusos no van a responder de una manera más violenta que conlleve al desencadenamiento de una tercera guerra mundial, siempre y cuando no ocurra que con este tipo de armamento se vaya más allá de lo que podemos decir una línea de abastecimiento dentro de la frontera rusa o, ejemplo, que se atacase Moscú o una ciudad importante, y lo segundo, es que esto no supusiera ni una derrota ni un retraso de los avances que han tenido los rusos en el campo de batalla. Y yo creo que bajo esa premisa lo hacen los europeos, o sea, los occidentales. Lo que están intentando es, oye, no te voy a dejar avanzar más de lo que estás avanzando, porque en primer lugar te voy a atacar a tu retaguardia y a tus líneas de abastecimiento, pero tampoco voy a ir más allá, no vayamos a liarla de una manera gorda. ¿Cuál es el problema que tiene todo esto? El que siempre hay en una guerra los errores, los fallos, los problemas, que tú lances un misil y lo lances mal, que caiga en una población civil, que haga determinadas cosas que no eran tus pretensiones, pero que acaban ocurriendo porque son errores que ocurren siempre que utilizas armamento bélico. Ese es el grave problema. ¿Y cuál sería la interpretación ante un evento de ese tipo por parte de los rusos? Si tenemos suerte, y aquí ya estoy hablando de la suerte, y ese tipo de cosas no ocurren, esto lo que permitiría de alguna manera es que las conversaciones de paz, o de como se le quiera llamar, me da exactamente igual, se pudieran llevar a cabo bajo el criterio de terreno ganado es terreno para mí, pero no avanzas más. Ahí limita la cosa, pero obviamente estamos asumiendo todos los occidentales un riesgo muy elevado de que utilizando armamento más allá de las líneas de la frontera rusa ocurra algo, y ese algo se traduzca en que los rusos se vean obligados a responder de otra manera. Ahí es donde está el problema. Claro, el problema es pues precisamente lo que advertía Raskov, ¿no? en las últimas horas. Cualquier error de cálculo pues puede desatar el conflicto total. Por eso te quiero preguntar, Emiliano, ¿cómo ves este paso que ya no solo ha dado Europa? Decíamos la semana pasada que, por ejemplo, Macron, ¿no? Francia se estaba mojando mucho, que prácticamente, sobre todo los países bálticos, no estaban muy en este sentido, hablando mucho en este sentido, pero Estados Unidos parecía un poco a la retaguardia, pero sin embargo el pasado viernes Joe Biden ya dio luz verde oficialmente a esta cuestión. Quiero preguntarte por esto, ¿cuánto nos acerca a un conflicto directo con Rusia si es que no lo estamos ya? Porque ya hay muchos ataques con armas de la OTAN en territorio ruso. Sí, como hemos venido hablando desde hace semanas, tropas o militares o formadores europeos y norteamericanos ya hay en Ucrania. Por lo tanto, bueno, pues no hay ninguna diferencia al respecto. ¿Qué es lo que ocurre? Que uno se plantea, llevamos 2 años poniéndole líneas rojas a un país que se defiende de una invasión. Le hemos ido dando a cuentagotas diferente armamento, incluso a veces dejándole sin ningún tipo de munición, ni de los cañones de los 155, prometiéndole los famosos F-16, los misiles Scalp o Storm Shadow o los famosos Taurus. Y en el fondo, es decir, ha sido una guerra totalmente injusta porque Ucrania, aunque con la ayuda de Europa, no se ha podido defender en ningún momento. Le hemos estado criticando que lo que habían ganado lo han perdido. Entonces, estamos en una dinámica donde tenemos a un país con más de 300.000 muertos, con necesidades importantes de regeneración de sus fuerzas armadas desde el punto de vista de rotaciones y de reclutamiento, y le estamos diciendo, no, tienes que hacer una guerra nada más y nada menos que contra Rusia, que no le importa poner 500.000 muertos encima de la mesa y orientar toda su economía a la guerra,
Pero estos son los límites. Así es imposible que le pidamos responsabilidades al gobierno ucraniano, porque está atado de manos, tanto desde el punto de vista del suministro como desde el punto de vista de operaciones. Entonces, el contribuyente norteamericano y el contribuyente europeo, las sociedades, a veces también critican esa lentitud. Bueno, pues si realmente Europa y Estados Unidos quieren poner freno a Rusia, no le queda más remedio que permitir, por lo menos de manera defensiva, que utilicen esos materiales suministrados por Occidente en las proximidades, comillas, donde están las bases, donde lanzan los cohetes o donde salen los aviones, porque es la única manera de ganar. Si no se hace así, pues el resultado será que las tropas rusas, porque no tienen que dar explicaciones a ningún parlamento, no tienen que dar explicaciones sobre sus muertos, pues al final se presenten en Kiev, ya no en Kharkov, sino en Kiev, y pongan a quien tengan que poner, y de ahí pues puede ser que pasemos a Moldavia, y esa es la realidad que hay que aceptar. O ponemos todo, digamos, desde el punto de vista de permitirle con ciertos límites una operatividad a las fuerzas ucranianas, o si no, pues se presentarán en Kiev, porque si no es imposible ganar una guerra así, con la capacidad que tiene Rusia, con los armamentos que tiene Rusia y con la economía ya orientada a una economía de guerra. Pues no le pidamos más a Zelensky o al pueblo ucraniano, porque ya tiene suficientes muertos encima de la mesa como para decir, no, usted vaya poniendo más y trate de contenernos ahí en Donetsk y Luhansk, que ya nosotros sí trataremos de dándoles migajas para que contenga a los rusos. Es que eso no tiene ningún sentido. Y como tampoco tiene sentido montar una conferencia de paz que donde la principal contraparte pues no asista de ninguna de las maneras. ¿Cómo está la situación en el conflicto en Ucrania? Y sobre todo, ¿qué puede pasar en el caso de que haya un error, en el caso de que haya un desliz? Decía el viceministro de Asuntos Exteriores, Jay Ryabkov, que habría consecuencias devastadoras para Estados Unidos. También han anunciado sanciones en los últimos minutos hacia Reino Unido. José Luis, por eso te quiero preguntar, ¿cómo está la situación en Rusia? Si crees que puede haber presión también para que Putin responda de alguna forma, porque vemos muchos movimientos, ¿no?, por parte de la OTAN, por parte de Europa y de momento mucha mesura por parte de Rusia. No sé si crees que en algún momento puede haber algún tipo de respuesta, algún tipo de presión para que Putin pues termine atacando y respondiendo también a estas amenazas, ¿no?, por parte de la OTAN. Hombre, Putin tiene una mentalidad fría, como me he ido demostrando. No es ningún loco, que desde luego no es ningún amante de las libertades. Pero lo que está claro es que va a intentar por todos los medios evitar una tercera guerra, pero aprovecharse de la situación y de ese miedo, como bien lo ha hecho. Tiene todo el respaldo de un arsenal atómico detrás, que es lo que le permite, bueno, pues que todo el mundo se mueva de esa manera, pues con esas directrices, con esas normas. Tiene la capacidad que le demuestra el poderío de su ejecutivo para un control exhaustivo de los medios de comunicación. Si se está desarrollando en la Europa occidental, imaginémonos cómo se está desarrollando también en Rusia en ese aspecto, y desde luego la dirección de toda la economía de Rusia claramente para un objetivo que es militar. Vemos ya lo que podían ser crisis de suministros, de municionamiento, incluso de voluntariado y de reclutamientos especializados, pues ya no los tienen. Ya el engranaje militar está funcionando y las Fuerzas Armadas rusas no tienen carencia de personal humano, tampoco tienen carencia de municionamiento y en ese aspecto el armamento, desde luego más crucial, más moderno, que podían ellos todavía disponer, pues claramente se está usando, y aquellos elementos que podían ser decisivos y que podrían necesitar, bueno, pues para su articulación, pues lo están consiguiendo a través del mercado negro y de terceros países y por tanto eso les está dando esa superioridad militar que les está permitiendo limar el frente del Donetsk y crear, bueno, ese frente del norte, la zona de Kharkov, para distraer las reservas ucranianas, ¿no? Así que en ese aspecto yo creo que Putin sí que está lanzando más bien a nivel propagandístico, pero como vemos, con el miedo de que el arsenal atómico no es para nada propagandístico, existe, y eso es lo que le permite decir nunca saldremos de este conflicto derrotados, porque para eso pues salimos derrotados todos, o sea que eso es lo que le permite potenciar
que la única salida que tiene el conflicto es una salida negociada en la cual todo el mundo pueda salir y vender una imagen positiva ante su público. Pero claramente, pues como bien se ha dicho, bueno, o se hace un esfuerzo extra por evitar todo ello, o los rusos ya están pues sacando todos sus ases de la manga y con un poderío que les está llevando, bueno, pues claramente a tener una mentalidad de victoria en estos 2 últimos años, y están avanzando un poco en unos frentes ante una Ucrania, bueno, pues que se está desmoronando, y en que mientras Zelensky tiene una mentalidad de combate, porque ya, bueno, pues está fuera incluso de su ordenamiento presidencial y su única actitud, pues los jóvenes ucranianos están claramente en conseguir los $6.000 que les permite el cruzar las fronteras y huir de un país que necesita para su reconstrucción por más de 40 años, y que ellos desde luego no lo van a ver ni lo van a vivir. La particularidad es cómo podemos los europeos frenar este conflicto, esta sangría, y permitir que el continente europeo vuelva a ser lo que era, ¿no? Un paraíso de paz y no de guerras, como ha empezado a multiplicarse, por desgracia, ¿no? Vamos a ver, desde luego, José Luis, cómo se puede frenar esta escalada, hasta dónde llega también pues la mesura, ¿no?, por parte de Rusia, si en algún momento hay algún tipo de respuesta. Por eso te quiero preguntar, Emiliano, ¿qué esperamos de Putin? Porque claro, hablamos de mesura, de paciencia, es cierto, pero también en las últimas semanas hemos visto ejercicios nucleares con Bielorrusia, en este caso también ejercicios de defensa aérea, o sea que de momento no responde, pero sí que dice, oye, ojo, que yo también me sé manejar, ¿no?, que yo también sé responder. Quiero saber qué esperas un poco por parte de Rusia y si crees que va a haber algún tipo de respuesta en los próximos días o meses. O sea, con Putin o de Putin solo se puede esperar una cosa, que es lograr sus objetivos. Sí, lleva 30 años, no hay ningún tipo de democracia, ha eliminado a toda la prensa libre que había, a toda la oposición. Entonces, Putin lo tiene claro. De hecho, hay momentos en este proceso, digamos, de conflicto donde me recuerda al año 91, cuando se disolvió la Unión Soviética, donde el propio Yeltsin fue capaz de decir, no, se acabó la Unión Soviética porque quiero la Federación Rusa, de tal manera que acabo con Gorbachev. Y un poco el planteamiento de Putin es, yo soy lo único, yo tengo mi objetivo de volver a recuperar la grandeza rusa o soviética, como lo queramos denominar, pero vamos, rusa en este caso, y no tiene ningún tipo de límites internos, es decir, y cualquier tipo de oposición interna pues rápidamente actúa para eliminarla y seguir perpetuándose en el poder. Y entonces la única solución que habría sería que internamente en Rusia, ya que no puede haber elecciones, si hubiera movimientos internos para tratar de derrocar a Putin. Pero como eso es imposible por el control que hay del Estado y los diferentes intereses generados dentro del propio los aparatos del Estado, pues nos toca hacer contramedida. Y en el fondo, aunque Macron a veces se excede, en el fondo lo que está haciendo es un análisis de la mentalidad, que con Putin solamente hay un objetivo, que es la victoria. La victoria que pasa por, no sé si ocupar toda Ucrania, porque eso me parece también misión imposible, pero sí por poner a alguien que sea de su cuerda y que por lo tanto le garantice esa cuestión y que sobre todo impida que Ucrania acceda a la Unión Europea y por supuesto a la OTAN como misión absolutamente posible. Por lo tanto, el lenguaje que entiende Putin es el de la fuerza y el de la constancia, porque es consciente que en otras ocasiones los occidentales hemos terminado abandonando a aquellos que inicialmente eran nuestros aliados y que hacían contrapeso a las influencias rusas. Entonces, él parte de la premisa que tarde o temprano nos cansaremos de apoyar a Ucrania y por lo tanto ganará. Pues sí, vamos a ver también hasta dónde llega el apoyo, ¿no?, por parte de Occidente, por parte también de Europa, más allá de Macron, ¿no?, que parece evidente que lo tiene bastante claro. Miguel Ángel, quiero preguntarte también por esto, si crees que va a haber en algún momento alguna respuesta por parte de Rusia y sobre todo si va a haber presiones al presidente ruso, a Vladimir Putin, pues porque, claro, vemos tantas amenazas, ¿no?, por parte de Occidente, tantas medidas, también tanto apoyo a Ucrania, que yo imagino que en algún momento tiene que haber voces discordantes incluso en el propio Kremlin, ¿no?, gente que le diga a Putin que Rusia puede incluso llegar a dar una imagen de debilidad en el caso de que no responda a la OTAN, a Occidente. Yo creo que dentro del Kremlin no hay ningún tipo de voz discordante. Este tipo de dictadores actúan de esa manera, es decir, se rodean
son autócratas, se rodean de gente que solamente sabe decirles que son muy altos, muy rubios y muy guapos y ya está. No nos olvidemos además los antecedentes de Putin. Putin es una persona de la KGB, educada, criada, formada en la KGB. Y tiene toda la sintomatología de la KGB. La KGB no era solamente un servicio secreto, la KGB era un servicio de poder. Yo me harto de decirlo, dentro del triunvirato que dio el golpe a Gorbachev estaba no sé si el presidente, el líder de la KGB. Y que Putin se libró porque en ese momento era una persona relativamente importante, pero no pasaba de ser un coronel del sistema. Entonces, él tiene una idea fomentada además, donde constantemente le han debido de decir que él tiene toda la razón y que la lleva a cabo. De hecho, no nos olvidemos, en Occidente escuchamos de manera constante gente que la apoya, cosa que soy incapaz de entenderlo, porque ni le conoce ni vive allí, pero a ese punto llega, es decir, este tipo de personalidades son capaces de trascender inclusive las fronteras, y no porque sean extremadamente empáticas, sino porque son extremadamente dominantes. Entonces, yo creo que olvidémonos de que va a haber cualquier tipo de alguien que de dentro le haga cambiar la opinión, ¿no? Y sin más, leía a una persona que vive particularmente en Madrid, que ha conseguido que la Audiencia Nacional impida que se le expatríe a Rusia, donde, bueno, pues lo que se le han encausado allí por no apoyar de manera descarada las políticas bélicas del Kremlin. Es decir, ese tipo de cosas en Estados Unidos no ocurren. Ocurren en Rusia. Además, cuando hacen cualquier tipo de asesinato político, se aseguran de que la gente entiende que es un asesinato político, porque lo tiran desde una ventana. O sea, ¿ya para qué lo voy a envenenar con plutonio? Nada. Lo tiro de una ventana y digo y además con sorna, digo que le ha entrado una depresión y que se ha tirado por una ventana. Entonces, olvidémonos de eso. ¿Cuándo vamos a poder llegar a un acuerdo con este hombre? Pues no lo sé. ¿Se podrá llegar en algún momento? Pues tampoco lo sé. Pero en cualquier caso, la única medida que nos queda, y ahí comparto lo que decían mis contertulios, es que no nos queda más que seguir apoyando a los ucranianos, porque si los abandonamos, lo que vamos a conseguir es que la matanza sea mayor y el poder que adquiera esta persona sea todavía mayor. Y eso, para nuestros intereses como occidentales, es cuando menos malo. Y aunque no sea más que por el egoísmo de que va en contra de nuestros propios intereses, lo deberíamos hacer, aunque realmente lo deberíamos hacer por un motivo más loable, porque ha habido alguien que sin un motivo aparente ha atacado e invadido a un país que no le había hecho nada, simplemente porque bajo sus ideas, su ideología y su manera de ver la vida, eso le correspondía, porque él considera que es parte de un imperio que además él debe ser quien lo maneje. Bueno, pues esa es la situación. El otro día les escuchaba a Felipe González decir que todo el mundo habla de Gaza, pero que nos olvidamos de Ucrania, donde el número de muertos en la guerra de Ucrania por parte de los ucranianos que han sido atacados vilmente es brutal. Es como 5 veces los muertos que ha habido en Gaza. Pero nos centramos solamente en Gaza. Bueno, pues pendientes de Gaza y también de Ucrania, si os parece, para terminar, vamos a poner otro tema sobre la mesa. Vamos a mirar precisamente al presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, pendientes de la conferencia de paz en Suiza, que va a tener lugar en poco más de 2 semanas, del 15 al 16 de junio. Parece pues bueno, que algunos países empiezan a caer. Hay 107 que ya han confirmado, eso sí, su asistencia a esta cumbre, pero mientras tanto Zelensky está acusando a China. Te quiero preguntar por esto, José Luis, ¿qué papel tiene China en este conflicto y de dónde vienen estas acusaciones del presidente ucraniano? Dice que están boicoteando la cumbre junto a Rusia.
Hombre, China cada vez es uno de los grandes beneficiarios del conflicto, ¿no? Es uno de los países que se está enriqueciendo de las relaciones estrechas de una Rusia que claramente a nivel económico se está apoyando de una manera ya determinante para su futuro en el ámbito chino, y China ya pues está demostrando que es una de las grandes potencias a nivel del mundo y que para cualquier tipo de conflicto hay que contar con ella. El que China no esté presente, aunque no sea un país beligerante en el conflicto, estás quitándole ya esa importancia, porque se sabe la gran influencia que tiene China en el ámbito ruso y la presión que podría desarrollar para que bueno, los rusos se sintieran forzados, bueno, pues a tomar una decisión en ese aspecto. El que los chinos decidan que ellos no van a participar, claramente ya te está dejando ya en papel mojado este tipo ya de negociación. Y el problema es también la capacidad de arrastre que pueda tener en otros países, esencialmente todos los que están conformando un poco ese bloque de los BRIC, o que conforman también la Asociación de Shanghái, etcétera, ¿no? O sea, ya hay países que empiezan a sonar, pues como puede ser Pakistán, que tiene estrechos intereses pues con China, que bueno, pues que igual pues no haría acto de presencia en ese ámbito, ¿no? O Arabia Saudí, que forma parte ya un poco de todo este ámbito, pues que tampoco, o sea, ya empezamos ya pues a notar que los países que van conformando un poco ese bloque y que intentan un poco visualizar su presión para un nuevo orden mundial en el futuro, en el cual los chinos no serían un poder más, aunque así lo digan, sino uno de los árbitros mayoritarios un poco de ese proceso, bueno, pues está generalizando un poco lo que algunas veces hemos hablado, que el mundo se está cuarteando, se están formando unos bloques, y China está demostrando claramente en este momento que si él no va a participar, tampoco van a participar los países que tienen intereses con ellos, y por tanto, bueno, pues o se cuenta con ellos o desde luego no, lo que vaya a salir aquí ya de negociación no va a servir para nada por incomparecencia de los demás y de los que pueden ejercer de árbitros determinantes un poco en ese proceso de poner ya a los beligerantes ya en una posición que no les quede más remedio de llegar a un tipo de acuerdo, sea paz por territorio seguramente o lo que fuese, ¿no? La cuestión ya, otros países cómo salvan sus situaciones igual económicas y políticas, mandando igual por delegaciones de segundo, de tercer orden para salvar su economía con China y la situación política de aliados con Estados Unidos, etcétera, ¿no? Y ahí cada uno va a empezar, bueno, vamos a ver ahí, bueno, la gran riqueza que tiene la política internacional y la diplomacia en ese transvestismo político, ¿no? Bueno, pues pendientes del papel de China en esta conferencia, también en este conflicto, Miguel Ángel, quiero preguntarte por esta cuestión. ¿Cómo ves el papel de China y cómo puede afectar esta conferencia el caso o el hecho de que no comparezca? Bueno, pues el que no vaya a China y no vaya a Rusia es, no sé para qué van los demás. Una conferencia de paz tiene que haber al menos dos actores, los que tienen que negociar, los que tienen que acordar algo. Y uno de ellos puede ser sustituido por alguien cuya influencia sea muy grande sobre él. En este caso resulta de que no va Rusia y no va China, porque consideran de que no es el momento, el lugar o las condiciones oportunas. Pues deja de tener valor. Es una conferencia que mejor no se celebrase, no tiene ningún sentido. Entonces, necesitas. China es un actor principal hoy en día en la geopolítica del planeta. Sí, es un verdadero emperador, pero no como el que quiere ser Putin, sino uno de verdad, con un poder brutal, donde interpretan la geopolítica de una manera muy diferente y acorde a los tiempos. Ya no hay que utilizar soldados, ahora utilizas hombres de negocio y con eso colonizas realmente culturas.
Y no hay más que mirar lo que está ocurriendo en África y lo que está ocurriendo en Sudamérica. Están comprando literalmente toda la mano de obra barata que va a ser la que va a hacer importante en el futuro a China. Ellos ya no son tan competitivos como eran antes fabricando, y lo que han ido es colonizando esas zonas que los occidentales las hemos abandonado porque no las hemos sabido llevar a cabo. Un pequeño ejemplo del poder que tiene China, y con esto no me quiero ir del tema, pero para que todo el mundo lo entienda, el canal de Panamá, el primer barco que pasó la tercera esclusa era un barco chino, no era un barco americano, era un barco chino. Eso marca la importancia, el poder, imagino el nivel de influencia que habrán ejercido para conseguir eso. Bueno, pues ahora extrapolémoslo absolutamente a todo. Si resulta de que a unas conversaciones de paz donde uno de sus aliados, en este caso Rusia, tiene que ceder o llegar a algún tipo de acuerdo, no va él y no vas tú, que eres el que puedes influir, no sé para qué vale. Bueno, pues vamos a ver para qué van, vamos a ver qué conclusiones también se extraen de esta conferencia de paz. Te quiero preguntar por ello, Emiliano, ¿cómo es la conferencia y el hecho de que China no asista a la misma? Claro, no está China, no está invitada tampoco Rusia, parece que no tiene mucho sentido, ¿no? Sí, yo creo que Zelensky se equivoca porque, primero, por atacar en la cara del ministro de Defensa prácticamente chino allí en Shangri-La, en el diálogo de Shangri-La, pero sobre todo porque yo creo que él está pensando más en algo cuantitativo, es decir, del número de países, organizaciones internacionales que pueden salir en la foto allí en el Palacio de Lucerna, en Suiza, donde se va a hacer la reunión, que en lo cuantitativo, que es con quién me siento, qué capacidad de influencia tiene, porque recordemos que las últimas visitas de Putin fuera de Rusia, ¿dónde han sido? Pues a China y Corea del Norte. Entonces, y China también está jugando a que económicamente le está favoreciendo el conflicto y las sanciones occidentales a Rusia desde el punto de vista de atraer energía barata para su crecimiento y tratar de salir de su situación económica compleja, pero es el único al que Rusia, digamos, por intereses también estratégicos, puede escuchar respecto a un planteamiento de una determinada solución. Por lo tanto, pues puede ser que Zelensky se haga la foto con 130 países y X número de organizaciones internacionales regionales, como mostrando el apoyo a la situación de Ucrania, pero entonces no es una conversación de paz, porque la paz es entre dos estados en conflicto y suelen tratar aquellos puntos sobre los cuales se puede construir. ¿Cuál es el problema? Que la propuesta de Zelensky pues parte de la reintegración territorial absoluta y de la retirada de las tropas. Y eso es algo que Putin, con esta visión zarista que tiene, pues le va a resultar muy difícil. Y aquí contaría con un apoyo muy interesante por parte de China, porque cuando el gobierno chino manifestó no su plan de paz, sino la posición del gobierno chino, habló también de la integridad territorial, porque es uno de sus elementos claves respecto a la política de una sola China. Entonces, ahí hay un punto de agarre que le interesa a Zelensky y que puede ser el puente para tratar de llegar a una posición de conversar con Putin respecto a reconocer las 3 provincias más Crimea con un régimen de autonomía bastante amplio y tratar de llegar a una posición de paz. A mí me preocupa también que la posición de China, pues el Shangri-La tampoco se han cortado mucho diciendo que aquel país que amenace la integridad territorial de China con Taiwán, pues que se preparen. Y en el fondo eso afecta a todo un colectivo, como puede ser los Estados Unidos con sus acuerdos, pero también estamos viendo de las maniobras con Filipinas. Es decir, que el mar del sur de China se está convirtiendo también en un foco de posible conflicto y, por lo tanto, China puede tener interés en decir, no solamente yo no voy a incrementar la tensión en ese conflicto que me afecta a mi territorialidad, sino que además voy a contribuir a tratar de establecer unas bases para un diálogo y que haya una especie de cese el fuego, por lo menos como primera fase para tratar de buscar una solución hacia ese régimen de autonomía, que es la única solución que yo veo que podría Putin en un momento dado decir, bueno, aceptar, decir, muy bien, eso sigue siendo territorio ucraniano bajo un régimen de autonomía o de autogobierno muy importante, como ya ocurrió en otras repúblicas.
Bueno, pues pendientes de esta conferencia de paz, de los movimientos por parte de Rusia, también por parte de Israel, ¿no? Pendientes de ese un acuerdo de Rennes. Os doy las gracias a los tres, José Luis, Emiliano, Miguel Ángel, muchas gracias por estar con nosotros y contarnos, explicarnos lo que sucede un día más en el tablero geopolítico. Un placer, como siempre. Un buen día. Muchas gracias. Buen día. Buenas tardes. Muchas gracias. Nosotros seguimos pendientes de la actualidad geopolítica, económica, las últimas horas y mejor análisis. Una pausa y enseguida volvemos con toda la información en Negocios Televisión.